¿Qué es la galaxia rosa? Son dos preguntas, ¿por qué rosa y por qué galaxia? El libro que tú traes viene como a armar un rompecabezas que estaba un poco suelto. Así es. Una serie de cosas que venían pasando. Aquí se armó una batalla. ¿Qué fuiste? ¿Tú le...? Yo le mandé un tweet y se hizo viral. El Grupo de Puebla me ha dedicado un par de tweets también. Entonces yo le puse, lávate la boca, López Obrador, antes de hablar de mi padre. Habla Serio con Amanda Villavicencio, el podcast. América Latina enfrenta una amenaza que sigue mutando, la galaxia rosa. Hola, yo soy Amanda Villavicencio y hoy vamos a hacer una entrevista para La Fuente, Periodismo de Investigación, con Sebastián Grundenberg, el autor de este libro. Con él vamos a conversar sobre cómo el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo son parte de estas instituciones que socavan la democracia en América Latina. Vamos, acompáñame a conocer al autor. Y bueno, como lo habíamos prometido, estamos aquí con el autor de La Galaxia Rosa, Sebastián Grundenberg. Bienvenido aquí a Cuenca y a esta entrevista en La Fuente Periodismo de Investigación. Muy lindo estar aquí, Amanda. Una gran alegría y pues aquí a la orden. Bueno, realmente desde el título y la diagramación de este libro nos llama mucho la atención, pero además de lo que vamos a conversar es algo que viene rondando los temas de periodismo de investigación desde hace algunos años. Vamos a comenzar preguntando ¿qué es la galaxia rosa? ¿Y por qué se llama así este libro? Parece un poco así como astral y como que tuviera ahí los signos del zodiaco, pero son otros signos. ¿Qué es la galaxia rosa? Sí, yo te cuento un poco sobre porque tú ya preguntaste esto, así que empezamos a contar. Un aplauso para los diseñadores, ¿no? Que hemos tenido un ida y vuelta, porque como se llama Galaxia Rosa, quería tener una conexión entre, digamos, todo este mundo de las estrellas y entre la izquierda, por lo cual nos decidimos, después de una muy buena idea, de poner justamente un dibujo que recuerda a los signos del zodiaco, que también son muy de moda, ¿no? En los jóvenes. Es muy chistoso porque la generación de mis padres ya era muy, muy famoso y ahora los jóvenes de hoy... Vuelve a ser. Me pareció... Pero decidimos de poner distintos símbolos identificados con la izquierda, ¿no? Digamos, desde lo más marxista hasta la socialdemocracia. Y ahí empezamos también, digamos, al tema del libro, que también es un trabajo periodístico en esencia, que es que sostengo que la galaxia rosa es una estructura transnacional de izquierda donde conviven diferentes izquierdas, algunas más socialdemócratas y algunos más autócratas, y que juntos forman una estructura que como conjunto apoya a dictaduras, o sea que es una estructura dominada por los planetas más autoritarios y una estructura en la cual los autócratas usan a los demócratas. Pero ¿por qué la galaxia rosa? Son dos preguntas, ¿por qué rosa y por qué galaxia? Rosa apunta hacia una ambigüedad democrática. Nos acordamos de la marea rosa, que es un término que se usaba mucho para gobiernos que ganaron al inicio de los años 2000 elecciones de izquierda, entre ellos socialdemócratas, Michelle Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay, ¿te acuerdas? Pero también Correa, Evo Morales y Hugo Chávez, que son autócratas, ¿no? Y galaxia, porque esta estructura no está muy clara qué planetas están ahí, dónde termina, dónde empieza. Hay unos que tienen otros lunas, asteroides. O sea, es como una infinidad y una falta de poder realmente definir quiénes están adentro y quiénes están ya en otra vía láctea. Por lo cual estoy un poco... Esa imagen y ha funcionado bien porque ayuda a entrar en una discusión, ¿no? Y ayuda a hacer imágenes con estrellas y eso la gente que se llama la atención. Sí, justamente iba a decir, pienso que han sabido leer muy bien como la naturaleza del lector, que necesita conectarse con algo más allá de la lectura en sí, sino algo cultural. Así que primero, pues como tú decías, felicitar a quienes también desde la creatividad y todo este criterio pues del diseño han acompañado. Vemos aquí una serie de símbolos, me parece, bueno, ¿sabes qué? Me hace también suspirar, me hace pensar
en cómo eran las izquierdas antes y qué es lo que ha pasado ahora con la izquierda. Sí. ¿Cuál es este fenómeno? Porque te cuento, yo vine de un hogar de izquierda, vine de un hogar de un papá trotskista y una mamá que le gustaba el estalinismo, y todos ellos aprendieron como de los valores sociales de ese tipo de tendencias. Y ahora realmente ver lo que ha ocurrido a través de estos discursos de izquierda, a través de disfraces de luchas sociales, ver cómo realmente lo único que quieren es mantenerse en el poder. Y hay una frase potente que decía mi papi, y es: lo que quieren es mantenerse en el poder porque son corruptos. Entonces necesitan sostener estos periodos de continuismo. Pero la captación del poder es un fin en sí mismo para ellos. Es captar el poder y no entregar. O sea, tú ya has hablado de referentes de izquierda de muy antes. Lenin decía eso, de que uno nunca tiene que entregar el poder, ¿no? Y también son antidemocráticos en su esencia, porque cuando tú quieres capturar el poder es lo que eres. Lo que es muy interesante, mira, que siempre cuando hablamos de la historia de la izquierda, desde Álvaro Vargas Llosa con la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana, hablamos de que hay como dos almas en la izquierda. Una muy doctrinaria, marxista, cercana a Cuba, ¿no? Obviamente a Fidel, autoritaria, ¿no? Cerca a la URSS en su momento, y una renovada, democrática, liberal, en el sentido verdadero de la palabra progresista, ¿no? Que son como los que luchan en una democracia liberal por, digamos, derechos sociales de quinta o sexta generación, ¿no? Por minorías sexuales, bueno, todo eso. Lo que es sorprendente que hoy estamos en el año 2024 y la izquierda que lleva la batuta no es la democrática, liberal, progresista, sino es una autocrática que ha logrado tomar para ellos mismos la palabra progresismo, que es un fraude en el fondo a la palabra, ¿no? Y es interesante cómo de alguna forma logran presentarse como modernos, cuando lo que son es una izquierda muy anacrónica, autoritaria, y cuando uno lee, digamos, todos los documentos de los diferentes estrellas y planetas de la galaxia rosa, hay unas cosas que son juntos. Por ejemplo, una defensa total de la dictadura cubana, una negación de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, digamos, de la farsa electoral en Venezuela, y un intento de socavar las instituciones democráticas dentro de los países, y reemplazarles por un orden que al final no es democrático. Justo sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo se articula esta red en la región y qué países son los que lideran esta red, esta galaxia rosa? Mira, déjame repasar un poco los 4 planetas nucleares que yo defino en el libro. Que no sea que sean los únicos centrales, pero son los que yo investigué por razones obvias. El primer planeta, y por eso lo llamo el origen, el Big Bang de la galaxia rosa, es el tan frecuentemente llamado Foro de Sao Paulo, ¿no? Del cual mucho se habla pero poco se sabe. ¿Y por qué es el Big Bang? Porque se unen ahí en el 90, o sea, año de la caída del muro de Berlín. Yo nací en el 90 también. ¿Tú naciste en el 90? Sí. Hermosa juventud. Imagínate. Yo ya tenía 10 años, ¿te das cuenta? Es que ¿sabes por qué me acuerdo? Porque hay un libro, un álbum de fotos de cuando yo era un bebé, en el que mi madre escribe: mi hija ha nacido en el año de la caída del muro. La caída del muro de Berlín. Bueno, si mi mami nos está viendo, un saludo, porque todo cambia de una forma tan increíble que míranos ahora, 34 años después, hablando. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Así que entonces, tú naciste con el Foro de Sao Paulo. Obviamente hay una creación de este año que es maravilloso y que hace un servicio grande a la democracia, y la otra hace todo lo contrario, ¿no? Changos. Y se une un demócrata o una persona, digamos, que está en el juego democrático, Lula da Silva, con un dictador, Fidel Castro, y invitan a muchos
movimientos, partidos de izquierda a Sao Paulo para repensar la izquierda. Es decir, les da igual si son autoritarios, si son dictadores o si son democráticos. Lo más importante es que son de izquierda, revolucionarios, todo eso. Ahora, se forma este grupo de partidos políticos y de movimientos sociales, que es el Foro de Sao Paulo, que en este momento gobernaron en un solo país, que fue Cuba. Hoy gobiernan o co-gobiernan en 12 países de la región. Y eso ya notas de que hay ahí esa idea internacionalista, ¿no? De meterse en los distintos países para conseguir el poder. Después tenemos el Grupo de Puebla, que nace en el 2018, que a diferencia del Foro de Sao Paulo es un grupo de activistas, de personajes. Ahí están muchos del correísmo, ¿no? Está el mismo Rafael Correa, una persona muy influyente. Están varios otros también, que básicamente su fuerza, o sea, ¿te acuerdas que ellos nacen como respuesta al Grupo de Lima? ¿Te acuerdas? El Grupo de Lima fue un grupo de países que apoyaban a un aislamiento internacional de Venezuela, del Venezuela chavista de Nicolás Maduro, para devolver al país a la democracia. Entonces el Grupo de Puebla se funda para incorporar a Venezuela en las negociaciones internacionales y darle aliento al régimen, por supuesto, ¿no? Y ellos trabajan mucho ese tema del lawfare, ¿no? Que aquí se conoce mucho por el tema de Jorge Glass. Bueno, de ahí si quieres hablamos. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Y también estoy tocando la Internacional Progresista, que es como un paraguas internacional, o si uno quiere una vía láctea que conoce, que conecta a la galaxia rosa, digamos, con Estados Unidos especialmente. Bueno. Y CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es un espacio completamente alineado con el discurso, como ellos lo llaman, antiimperialista. Y bueno, después estoy viendo los medios que les apoyan, estoy viendo las conexiones con Rusia, con China y con Irán. Ese es el libro. Wow. Realmente, cuando yo estaba saliendo, más bien en la universidad, empezábamos a escuchar un poco de estas como historias sin poder entenderlo muy bien, cómo era esto del BRICS y cómo realmente era como sin poder entender lo que ahora ya es totalmente evidente. Me parece que el libro que tú traes viene como a armar un rompecabezas que estaba un poco suelto. Así es. Una serie de cosas que venían pasando y que si uno no está como pilas, pues no estás entendiendo realmente a qué están jugando, porque están jugando con unas reglas mientras acá estamos buscando cómo ganarnos el pan todos los días. Entonces, para mí es como cómo compartir esta información con el ciudadano de a pie, con la gente que muchas veces ha confundido estos discursos de izquierda con las luchas sociales sin entender todo el bagaje de corrupción y de impunidad que hay en esta perpetuación de los políticos en el poder. Mira, Amanda, justamente tú has dicho rompecabezas. Me gusta porque eso es lo que yo quería hacer. Yo quería unir esos planetas, mostrar quiénes son y cómo se conectan, cómo interactúan y cómo de alguna forma forman un actor común. Y ese es, creo que lo que yo traté de hacer ahí con mi investigación. Y es algo que no se sabe mucho, por lo cual mucha gente habla como del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla con una especie de, de teóricos de conspiración. Yo traté de convertir estas conspiraciones en ciencia, o sea, en datos, ¿no? Y cuando uno ve, o sea, en internet el libro está disponible en inglés, en alemán y obviamente en español. Está todo justificado. O sea, lo que yo hice fue, yo leí muchos documentos de ellos en la web, seguí a sus principales personas en redes sociales, hablé con personas que les conocían, que veían cómo actuaban en común, y así armé este rompecabezas, que es un rompecabezas que gracias a mi trabajo con partidos políticos se armó, francamente, ¿no? Con una convicción democrática y un sentido también de responsabilidad, de alguna forma de dibujar justamente ese mapa.
Ujú. Y ahí obviamente tú puedes agregar mucha gente más, pero hacer un inicio. Y ojalá que sobre esta base mucha gente toman ciertas ideas de ahí y sigue investigando, ¿no? O sea, Claro. tú eres una periodista de investigación, vas a encontrar muchas ideas y decir, aquí quiero meter mano, ¿ya? Porque esto también es un poco superficial, pero yo quiero provocar, también es hacer un punto político, ¿no? Ujú. Y que esos no son actores democráticos. Y aunque el mono se vista de seda, mono queda, ¿no? O sea, el autócrata se queda ahí, tienen otros intereses. Y de demostrar eso, creo que es relevante, es importante discutir. ¿Cómo ves el escenario venezolano? Ya. Ahora justamente hemos pasado unas elecciones que han dejado mucho que decir en la opinión pública. También vi que hace poco fue ya Navidad en Venezuela y que o sea, eso me parece ya como una película de Almodóvar. No sé, no entiendo qué es lo que pasa. Una de las malas. Una mala, una malísima. Pero la verdad... Tiene unas malas, ¿eh? Hay hasta o sea, hasta me hace divertir. O sea, no puedo Ya, pero entender. bueno, pero es terrible. Y luego también, ¿no? Las actas de Venezuela saliendo en unas maletas. Una serie de elementos que parecen salidos de la ficción. Sí, es así. ¿Cuál es la relación de todo esto, de todas estas consecuencias de 25 años de chavismo y la relación con la Galaxia Rosa? Mira, yo quiero hablar más de la relación internacional que, digamos, de la situación interna de Venezuela, que hay gente que lo conoce mucho mejor, obviamente, que yo. Pero lo que sí se nota de que hay un intento de defender al régimen venezolano de hace mucho tiempo por la Galaxia Rosa, ¿no? De negar todo tipo de crítica y decir que la culpa es del imperialismo, de que no, o sea, bueno, es una difusión de las narrativas de la misma prensa, por ejemplo, de Telesur y todo eso, ¿no? Que están saliendo a toda la región, que niegan, digamos, el carácter autocrático del régimen. Y ahora uno ve también de que el régimen ha excluido de las elecciones, que se supone que según ellos eran elecciones competitivas, a muchísimos organismos internacionales. Les ha negado entrar. A los únicos que les han permitido realmente entrar, aparte del Centro Carter, que después sacó unas declaraciones, digamos, muy fuertes, que recomiendo a todos leerlo, porque creo que esos son expertos electorales que te pueden contar, ¿no? Lo que pasó ahí. Claro, y con datos, sin pasiones. Con datos, así es. Estuvieron un grupo del Grupo de Puebla, de observador, y del Foro de Sao Paulo. ¿Qué son? Estos no son observadores. Estos son validores de una narrativa, digamos, populista y de una narrativa en el fondo falsa, ¿ya? Y cuando uno después ve de que hay mucha gente, incluso de izquierda, que han dicho cosas, dudas sobre el proceso, pero cuando uno lee lo que ha escrito el Foro de Sao Paulo, que han felicitado a Nicolás Maduro por la aplastante victoria, y bueno, una retórica así, Sí, ¿ya? claro. Tal vez ahora están abriendo regalitos también, debajo del arbolito, ¿no? Pero eso es una cegadura frente a hechos muy obvios que llaman la atención y que solo se pueden explicar por esa connotación ideológica. O sea, ¿cómo puedes decir que es lawfare lo que pasa contra el señor Glass, que más encima tiene condenas, lo que pasa contra Rafael Correa? Ahora están hablando de lawfare Evo Morales, que está acusado de pedofilia. Están hablando de lawfare. De hecho, ayer salió un comunicado. Eso me gustaría que le cuentes a la gente que tal vez no entiende tanto cómo funciona esto del lawfare. ¿Cómo funciona? Es muy importante hablar de esto. El lawfare es un término que conecta law, ley en inglés, y fair, de warfare, ¿no? Lawfare. Y ellos sacaron libros y artículos pseudoacadémicos, porque eso no es un término académico, es un término de lucha política, es como un neoliberalismo. No son términos que son definibles desde la ciencia, son términos que se usan en la lucha político. O en la lucha política, ¿ya? Y a ellos lo definen como la persecución jurídica de líderes progresistas. Eso es decir, ellos mismos. O sea, es un término para protegerse a sí mismo, para
Por eso, cuando tocan a uno, o sea, todos los demás dicen que es lawfare, ¿no? O sea, lawfare es contra Lula, es contra Evo, es contra Correa, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Baltasar Garzón, contra Marco Enrique Sonimami, contra Pedro Castillo, contra Sergio Jadwe, alcalde de Recoleta en Chile, exalcalde ahora. Pero no es lawfare, digamos, lo que hicieron a María Corina Machado en Venezuela. No es lawfare los cubanos opositores en los calabozos de las prisiones en Cuba. No es lawfare el destierro de opositores nicaragüenses o sea, que les quitaron sumamente selectivo. Se vuelve sumamente selectivo hacia estos líderes, pues, izquierdosos. O sea, voy a no decir. estamos hablando de que todos los procedimientos políticos son jurídicos son perfectos, absolutamente. Pero es justamente que cuando se trata de tener algún conflicto con la ley, esta gente es lawfare, mientras que los demás son un peligro para la democracia, son un peligro para los derechos humanos, ¿no? Y ahí, bueno, tú conoces, ¿no? Benito Juárez se supone que dijo, el mexicano, que dijo, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, ¿no? Claro. Y es un poco esto. Es un poco eso. Es completamente sesgado, es completamente, pues... antojadizo también. Y me parece que además se convierte en una figura de escudo, ¿no? Como también otro que tal vez es controversial, pero por ejemplo la violencia política de género. Es algo que si una mujer es corrupta y es acusada como corrupta, se escuda detrás de que hay una persecución política de género. De la misma forma que cuando alguien de esta tendencia tiene algún caso y dice, no, esto es lawfare. Entonces justamente vemos cómo han aprendido a utilizar estos mismos espacios de la ley y porque sí podrían existir estos abusos, pero cuándo son selectivos y cuándo no, eso es lo que realmente, al menos a mí, me indigna y me hace saber que entonces no es para todos, ¿no? Pero son muy hábiles y muy inteligentes de crear estos términos como el lawfare, que después aparecen en textos académicos y aparece como si eso fuera un término real. Digamos real, ¿no? Claro. Y ellos son muy disciplinados en la creación de esas narrativas y dicen todo lo mismo. O sea, en todas estas organizaciones y actores aparecen las mismas personas, ¿ya? Algunos lo hemos nombrado. Si quieres te hago un repaso de nombre, o sea, tengo muchos en la cabeza y en el libro más, ¿no? Así que leen el libro. Es la idea de la entrevista, además. Y bueno, se protegen. Es así de fácil, ¿no? Tengo unas preguntas, pues un poco fuertes, que tienen que ver con un suceso que marcó muchísimo la vida democrática del Ecuador. Y es que tú sabes que en agosto del año pasado fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, mi padre. Y pues dentro de las investigaciones que continúan, se ha ido determinando, es más, el día de ayer ya fueron procesados algunos personajes del correísmo, como en el caso Metástasis, por ejemplo, donde se exhiben en algunos chats planes para silenciar a Fernando Villavicencio. Tomando en cuenta que estas instituciones, estos grupos políticos tienen estos alcances transnacionales y esta unidad transnacional muy ligada en muchas ocasiones al crimen organizado también. ¿Cómo puede relacionarse el impacto de la Galaxia Rosa en el magnicidio de Fernando Villavicencio? Antes que nada, yo creo que los periodistas, como tu padre, son verdaderos héroes. Yo creo que cada persona que ejerce el periodismo como un oficio de encontrar la verdad, de descubrir y también de meterse con grupos poderosos de crimen, para mí son todos héroes, ¿ya? Y creo que una de las cosas lindas de la democracia es que un periodista puede operar y puede decir lo que quiere. Quiero rescatar eso aquí antes que cualquier otra cosa. Estoy ahora en Ecuador presentando un libro en el cual yo hablo de temas fuertes, de personas poderosas, y estoy haciendo acusaciones fuertes, todas fundadas obviamente en fuentes, ¿no? En fuentes, por supuesto. Y me alegro
de que no hay ningún problema de hacer esto en ese momento en Ecuador, ¿ya? O sea, existe ese tipo de libertad de expresión. Esto no existía, por ejemplo, en el tiempo del correísmo. Y cada periodismo al cual gente mata se convierte en un mártir, porque a él le matan por su oficio, ¿no? Y se convierten en un mártir por la libertad de expresión. Y eso es algo muy, muy fuerte y es un legado, creo que, independiente de qué uno opina de las cosas que él escribió, en qué momento, uno no puede valorizar suficiente. Mira, yo no quiero entrar en los detalles de la matanza de tu padre porque también me faltan, digamos, inteligencia de esto. Pero claramente la gente con la cual él se metió tenía mucha relación, digamos, con el correísmo, ¿no? Y de que obviamente les era muy incómodo, seguramente que sí, ¿no? Me llama mucho la atención la utilización que se ha hecho de la muerte de tu padre por parte de personas de la Galaxia Rosa. Estoy particularmente hablando de Andrés Manuel López Obrador. Yo me peleé con él, ¿viste? No lo en vi, Twitter. te lo creo, pero No, es una cosa bronca increíble ahí. que el señor te dice básicamente que la derecha ha matado, o sea, Sí, en mis palabras, ¿no? así Que es. básicamente la derecha ha matado a Villavicencio para que gane... Para que no gane el correísmo. para que no gane el correísmo. O sea, son todas teóricas de conspiración que el señor dice con una ligereza ahí desde su tribuna en su matutina Así es. mañanera, como lo llaman ahí. Y todo eso es un señor quien dio su primera entrevista exclusiva después de 3 años a nadie menos que a una periodista rusa que trabaja en el canal La Red, cuyo dueño es Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del gobierno español, una persona aliadísima con la Galaxia Rosa y quien había sido antes vicedirectora de RT en español, ¿no? De un canal de desinformación ruso. Por lo cual, la persona en sí es una negación de todos los principios que nosotros tenemos sobre prensa. Es una señora que está adulando al dictador Vladimir Putin y que básicamente es siendo usado por AMLO en este momento a difundir a sus ideas, digamos, bastante difíciles para la democracia. Y ahora tienes a la sucesora, Claudia Sheinbaum, que ha permitido que RT ha hecho en la Ciudad de México una mega campaña publicitaria lleno de carteles en el metro, ¿no? En todos esos lugares que decían, las noticias no tienen fronteras, RT, ¿no? Y de alguna forma esos son los enemigos del periodismo que tú estás haciendo, ¿no? Porque es un periodismo a servicio de una ideología, una idea autoritaria. Y obviamente, mientras que les apoyan a la Galaxia Rosa, bienvenidos sean para ellos. O sea, Rafael Correa en RT tiene un talk show. Sí, aquí se conoce, ¿Sabes? claro. Mira, justo cuando hablas de López Obrador, para mí es muy curioso porque justo en el momento que hubo estas declaraciones y que aquí se armó una batalla. Nosotros... ¿Qué fuiste? ¿Tú le...? Yo le mandé un tweet y se hizo viral. Entonces yo me enojé y le Mi dije... grupo de Puebla me ha dedicado un par de tweets también. Entonces yo le puse, lávate la boca, López Obrador, antes de hablar de mi padre. Me enojé, le mandé ese tweet sin pensar, la verdad. Es bastante suave todavía, ¿no? La verdad no habían groserías en sí, pero luego se hizo viral. Y luego me empiezan a entrevistar en México y empiezo a conocer que en las elecciones anteriores, en todo el proceso de las elecciones, hubo 52 personas asesinadas que eran candidatos. Ahora descapacitaron a un alcalde electo hace solo 10 días en Ciudad de México. Yo estuve en Ciudad de México con una chica que nosotros viajamos con los periodistas a la campaña electoral, una muchacha más joven que tú, candidata al Parlamento, y le habían matado al tío que le había ayudado a pegar carteles electorales en muros, ¿no? Así estos. Y era llamaba la atención del narco, según ella, para decir no te metes con nosotros. O sea, son cosas reales que pasan y que lamentablemente muchas veces tú no sabes muy bien
dónde empieza el crimen y dónde termina la política. Y justo a eso me quiero referir. ¿Cuál crees que es la relación entre todos estos escenarios de maximización de la violencia y la Galaxia Rosa? O sea, vemos cómo se repiten además estos patrones, ¿no? Y México y Colombia, por ejemplo, creo que han marcado la línea de lo que ha pasado con los cárteles y ese tipo de cosas, pero vemos justamente México, Ecuador, Bolivia, infestados de crimen organizado y sin poder levantar la cabeza. Vemos también una frase que para mí es muy potente, que la decía mi papá también, que es: no puede existir narcotráfico sin poder político. Entonces, ¿cómo este poder político que se afianza y está sostenido por esta Galaxia Rosa lo hace también para delinquir? Sí, yo creo que hay dos factores ahí, ¿no? Hay intereses en común y lo otro también es una brutal debilidad de muchos estados de no tener el monopolio de la fuerza. Y el crimen organizado, que son estructuras paraestatales que controlan también territorios en lugares como Perú, probablemente aquí, en otros países de la región, les interesa un gobierno débil. Es así, les interesa un gobierno disfuncional y débil porque les hace más fácil comprar políticos y de distintos índoles, ni quiero decir que todos estos sean de la Galaxia Rosa, o sea, que hay que tener carácter para no ser corrupto y hay que tener valentía para confrontar a quien hay que confrontar. Y hay mucha gente débil, hay mucha gente, ¿no?, vulnerable ahí. En el caso concreto se habla mucho de que el Foro de Sao Paulo, por ejemplo, está financiado por grupos de narcotráfico. Eso es otro tema que yo quisiera que gente investigue. Yo no entré mucho en este tema. Me limité en el libro a citar simplemente un par de casos que han salido en la prensa, ¿no?, donde personas del entorno de conocidos políticos de la Galaxia Rosa cayeron de alguna forma o han sido acusados por tratos con el narcotráfico. El caso más evidente, obviamente, son todas las acusaciones en el entorno de la cúpula venezolana, el famoso Cartel de Soles, por lo cual, obviamente, hay hasta los Estados Unidos, la DEA ha puesto dineros por la captura de ciertos personajes, ¿no? Que básicamente se trata del que se permite el uso de bases militares al narco sin interferir y bueno, cobrar su tajada. Esas cosas seguramente existen, pero es un mundo en el cual la verdad no quiero ser demasiado determinante en decir eso es lo que está pasando, porque se necesitan muchas pruebas y es más difícil para mí de hacer cosas fuertes, decir cosas fuertes sobre esto, que por ejemplo sobre declaraciones que emiten en el internet que están a la luz de todo el día y te puedo decir, no, esos dicen, eso dicen, ¿no? Algo que me parece súper interesante y que lo conversamos siempre pues, en la mesa de redacción de La Fuente, es que la tecnología actualmente no nos permite olvidar con tanta facilidad, es así. Como en otros tiempos, ¿no? Entonces ahora los tenemos ahí pisados. Y eso me ayudó mucho, digamos, porque existen estas personas, por ejemplo, la secretaria o la directora general se llama de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una uruguaya, que anda siempre en La Habana. En este momento, hace pocos días, hubo un congreso donde se estaba revisando el legado de la Revolución Cubana una vez más, ¿no? Decían que era crítico, pero obviamente no era. Y yo lo pongo aquí en el libro, un tuit que ella pone, y eso vale la pena, porque miren, ahí... mira, está Corea también, está Evo con Putin, pero hay un tuit aquí que la señora pone aquí, tiene una foto con Díaz-Canel, en el cual escribe, y eso es como para leerlo, ¿no? Dice: agradezco el enorme honor de participar de la Academia de Ciencia de Cuba como miembro correspondiente, y ahora viene. Nos une el conocimiento crítico, científico, abierto y con incidencia social. Eso dice la persona, la directora de una red de investigación social, se supone, en La Habana, ¿no? Conocimiento crítico, abierto y con incidencia social. O sea, a veces hay una cosa que uno se pregunta, o sea, esa gente no puede ser seria, ¿no?
Claro, es como que las palabras que dicen no tienen sentido con la realidad. Exactamente. Claro, suenan bonitas, pero no tienen Y sentido es lo mismo con la coherencia. en lo que ellos piensan, o sea, cuando dice qué es lo que quieren. Bueno, defienden Cuba, Nicaragua, Venezuela, eso sabemos. El tema del lawfare, el tema esto, ¿no? Pero su idea es de la democracia, o sea, existen esos dichos, por ejemplo, que decir que la democracia y el neoliberalismo no son compatibles. Por lo cual no puede haber democracia mientras que hay neoliberalismo. Entonces, para llegar a la verdadera democracia hay que terminar con el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Toda empresa privada que no hace lo que ellos quieren, ¿no? Y son fantasías de control total, ¿no? Y después mucha gente me pregunta, pero no todos estos gobiernos que están ahí aliados o que están en estas redes están haciendo lo mismo autoritario. Bueno, porque también hay resistencias democráticas. El señor Petro ha querido hacer muchas cosas que no ha podido hacer. Porque hay una resistencia democrática. Porque hay una resistencia democrática. Y porque hay, prensa crítica, que hay ciudadanía que se informa. O sea, todo eso no es perfecto. Pero tampoco es que estos no viven en un mundo ideal para ellos. O sea, viven en un mundo real donde hay muchos contratiempos también para su agenda. Y pues nosotros tratamos de poner más obstáculos a esa agenda con un libro como este, ¿no? Creo que es importante de que cada ciudadana y cada ciudadano es muy consciente de la responsabilidad que tiene para su democracia. Y espero que el libro ayude a discutir esas cosas, ¿no? Algo que me parece fundamental para ir cerrando es cómo lo que has dicho me parece fundamental. El que cada uno, cada individuo sea partícipe realmente en la escena democrática. Yo le digo siempre hacerse cargo de la parte que me corresponde. ¿Cómo lo hacemos? Yo soy educadora, soy artista, siempre lo intento desde ahí. Creemos que lo primero es mantener un optimismo, mantener un optimismo de que vamos a lograrlo. Porque si no, mejor que nos corten la luz rápido y nos vamos de aquí. Pero optimismo, arte, educación son mis herramientas. Artes marciales también. Artes marciales. Hago artes marciales, jiu-jitsu brasileño. O tengo miedo ya. Te hay miedo. Pero, ¿cómo realmente contagiar este optimismo para salir de este hoyo populista en el que nos encontramos como Ecuador, voy a decir, pero también como todos estos países que han sido atropellados por esta situación? Porque estoy segura que mucha gente ha perdido sus ideales, ya no tiene en qué creer. Entonces todo se vuelve pesimista y el pesimismo es el mejor amigo del populismo y entonces se prolifera esta galaxia rosa. Porque el populismo se nutre de un sentimiento, de una emoción primaria, que es la rabia. Es la rabia. Y esto, estos populistas alimentan al enfrentamiento social. Nosotros, en el tiempo de política de identidad, donde los míos son los buenos y los otros son los malos, los míos, los buenos, no sé, la izquierda, los progresistas, como sea, los otros, la derecha, los neoliberales, ¿no? Todos estos, no hay gris. Y en esa política de identidad se confronta la sociedad. Mira, yo te digo una cosa que siempre digo en este momento. O sea, tú me pones delante, yo soy un aburrido hombre heterosexual, casado, católico, con un hijo blanco, ¿ok? Eso es una descripción. No digo que eso sea bueno, es una descripción. O malo. Ahora me pones a mi lado, o mal. Me pones a mi lado una mujer negra, judía, lesbiana, sin hijos, de izquierdas, ¿ok? Entonces, podrías decir, tenemos todo que nos separa, pero también podríamos empezar a decir, ambos somos seres humanos, ambos queremos que nuestros países prosperan, ambos tenemos que nuestra familia, nuestros amigos tienen oportunidades, ambos queremos el mundo en paz y sin guerras, ambos queremos vivir sin violencia, ambos queremos que no el narco nos gobierna. Entonces, nos hacen separar por este tipo de cosas, cuando en realidad lo que nos une desde los derechos humanos fundamentales es infinitamente mejor. Y siento que estas fuerzas quieren dividir las sociedades, están justamente haciendo esto.
Y me gusta lo que tú mencionas del negativismo. Eso te dice alguien que escribió un libro igual, digamos, complicado. Pero si nos dejamos intimidar y dejamos de trabajar desde nuestro espacio, por el entendimiento, por crear esta cosa linda que es el bien común, ¿no? Por también hablar con otras personas de otras ideas de la vida, ¿no? Dejarse inspirar y sentir que estamos al final luchando una misma lucha. Yo creo que le hacemos mucho más difícil a ellos, ¿no? Pero el otro lado tampoco hay que ningunear estas cosas. O sea, es un problema de que esa extrema izquierda ha tenido un backlash en la derecha también. O sea, que hay personas que dicen, pues entonces necesitamos un Bukele, un Trump, necesitamos, ¿no?, un Orbán en Hungría, que de alguna forma cometen un error parecido. O sea, se alían con personas que no son necesariamente con ambas piernas, ambos pies en la libertad y la democracia. Y es muy importante que no hacemos esto. No podemos responder a la política polarizante identitaria de izquierda autoritaria con una polarizante política de derecha autoritaria identitaria. Y por eso hay que decir las cosas claras y hay que llevar el debate al centro. Al centro. Sabes que hay una frase que me encanta, que la decíamos con mi papi en un entendimiento de estas polarizaciones, ¿no? En una batalla entre dos elefantes, quien sufre es la hierba. Y al final, la política que parecería que está diseñada para el un lado y para el otro lado, vemos que son intereses como de pequeños grupos, cuando realmente la gente que necesita seguridad, salud, alimentación digna, vivienda, está en el centro y no necesariamente está en las polaridades y jamás van a ser defendidos realmente por quienes quieren perpetuarse en el poder. Yo creo que lo que necesitamos es, frente a la internacional autócrata, necesitamos una internacional demócrata. Y trabajar mucho en este sentido común, ese de crear comunidad, ¿no? Yo creo que la mejor respuesta a la política de identidad es el trabajar en comunidad, ¿no? Suena muy filosófico, pero es algo que uno puede hacer todos los días. Cada tweet que tú pones tiene una responsabilidad. Cada joven que hace un TikTok tiene una responsabilidad, porque opina sobre temas políticos, ¿no? La democracia no es solo de los políticos, la democracia es de todos. ¿Ya? De los periodistas, de los padres que se levantan cada mañana, que dan valores a sus hijos, del artista. Todos estos son actores. Para mí es fundamental cambiar el significado de la palabra política, porque si pensamos que los políticos son ellos los que están ahí en el poder, creo que nosotros les hemos entregado nuestro propio poder. Y si nosotros analizamos que cada uno de nosotros es un ente político, y que eso es lo que nos diferencia de otros animales. Realmente es donde podemos encontrar esta riqueza de hacernos cargo de nuestro proceso, de no dejar además al milagro, ¿no? Que venga un Jesucristo a salvarnos una vez más, un Mesías, un cualquier nombre que le ponen además, porque además la gente se enamora de sus políticos. Y algo que me gusta decir siempre y le digo a la gente es: no defiendas políticos, defiende tus valores. Y haz ese trabajo de entrar a ver cuáles son tus valores, porque ahí es donde está el trabajo. Haz política, y no es solo de los políticos. O sea, ¿qué es la política? A mí todavía, de las muchas definiciones que se han intentado, la que más me gusta es la de Aristóteles, que dice que es el trabajo por el buen orden de la sociedad. Y eso a mí me parece lindo, porque es el buen orden, es este orden que tiene un carácter normativo, algo positivo, algo que es bueno para la gente, ¿no? Y por eso es un gran servicio hacer la política cuando la haces bien. El problema es, obviamente, que los políticos tienen una imagen muy malo, muchas veces bien merecidos, ¿no? Pero eso no debe quitarnos el entusiasmo de apoyar a una otra política, ¿no? Una política que realmente ayuda a la gente. Y pues, bueno, desde la Fundación Konrad Adenauer estamos haciendo un pequeño aporte ahí. Creo que el libro les guste y que en ese sentido también les da herramientas. Lo que quiero decir, no se puede comprar, eso está online en el internet.
la manera más fácil de encontrarlo es googlear la Galaxia Rosa libro izquierda o googlear Galaxia Rosa Foro de Sao Paulo o... Solo pones Galaxia Rosa y ya te sale, de una. Sale un otro libro. Mentira. Es astronomía. Ese no es. No, a mí me salió el tuyo primerito. Sí, Bueno, sí. ya el Google, Ya. ya como mucha gente que lo han leído, los SEO está mejor. algoritmos ya... Bueno, Ya antes lo de cerrar, quiero decirte que en nuestra búsqueda por mejorar la forma de hacer política, estamos intentando contagiar al mundo con una nueva palabra, porque yo soy adicta a las palabras, verás, me encantan las palabras. Y esta palabra viene compuesta de dos, y es la unión entre benevolencia y evolución. Ujú. Y es la benevolución, que es justamente, para mi modo de ver, la gran posibilidad de una evolución en el buen orden, justamente, como sin atropellar a la naturaleza y al medio ambiente, sin atropellar los derechos de los seres humanos, sino más bien construir un planeta maravilloso, una humanidad que se duele, una humanidad que construye en comunidad. Y lo intentamos hacer a través del arte, de las artes marciales, de la educación fundamentalmente. Y para eso también tenemos una fundación que espero que en algún momento podamos hacer algún trabajo en conjunto. Como te contaba, nosotros también estamos lanzando un libro que esperamos que sea memoria para este país, para Latinoamérica, que ha sido tan herida también. Y quizás no veamos nosotros el fruto de ese árbol que estamos sembrando, pero estamos seguras de que estos esfuerzos, como la Galaxia Rosa, como el libro que estamos presentando nosotras, van a traer muchas cosas buenas para nuestros países. Pero estás haciendo bien, ¿no? Porque eso de crear términos es algo bueno. No, o sea, eso de lawfare es el otro ejemplo, ¿te das cuenta? Claro. No, pero nosotros a veces no somos capaces de poner este tipo de palabras que de alguna forma pueden inspirar y pueden llevar a, ¿no? Digamos, dar Y a transmitir un nuevo mensaje también. nuevo mensaje. Así es. Así es. Así que bueno, Gracias. Gracias Querida a ti. ¿Algo que Amanda. le quieras decir al Ecuador? Yo quiero decirles que luchen por su democracia, todos, cada día. Y creo que es muy importante que de defender lo logrado desde que se fue el correísmo. Y eso se defiende no solamente el día de la elección, donde uno tendría que ver cuál de las opciones, que muchos no son perfectas, lo sabemos, pero es la más democrática. Porque dentro de la democracia podemos tener todas nuestras diferencias entre gente más progresista, más conservadora, más liberal, más no sé cómo, ¿ya? Pero todo dentro de una democracia. O sea que yo no me alío con los extremos que se supone que se dejan llamar de mi tendencia, sino que comparto en este espacio claro, donde todos podemos crear una sociedad pluralista, diversa, que beneficia, digamos, a cada ciudadana, a cada ciudadano, porque es el único lugar donde realmente podemos encontrarnos, no solamente como ecuatorianos, como humanos en general, ¿no? Y bueno, a las puertas de una época electoral, qué fundamental es que cada uno vaya formando su propio criterio y dejemos esos borreguismos de lado, ¿no? Como creer ciegamente en un político, en una persona, sino más bien hacer nuestro propio criterio, ser pilas, estudiar, leer, cada vez ampliar más nuestro cerebro y nuestro conocimiento para que no nos atropelle el populismo. Así que bueno, esta ha sido una entrevista para La Fuente, periodismo de investigación. Hay que ser dice pilas. Pilas por la democracia. Vale. Eso ya, te regalo esa palabra, pilas, para que Muy te la bien, lleves por ahí. ya, excelente. Esto fue La Fuente, periodismo de investigación.